la interpretación de los contratos como actos jurídicos. Y hay dos artículos con los que terminábamos que son muy importantes. Realmente, pues hay que conocer muy bien todo el tema de interpretación, de argumentación. Cuando estudiamos la carrera, pues no nos enseñan nada de eso, vamos aprendiendo sobre la marcha. Hoy vamos a ver otras cuestiones sobre obligaciones. Les mandé también unos cuadritos para que tengamos un guía rojo y no nos perdamos. Es importante que los lean, si pueden, imprímanlos. Los estuve seleccionando y son importantes pues para saber qué estamos estudiando y dónde vamos respecto a la teoría de las obligaciones. Ya está por aquí. Ok. Vimos todo el tema de interpretación, las disposiciones finales. Voy a abrir un poquito estos cuadros para explicar un poco su contenido. Estos ya están en el chat. Nuestra materia civil, algunos la consideran, bueno, algunos la ponen en civil 3, contratos es civil 4. Nosotros estamos viendo juntamente obligaciones y contratos porque van de la mano en el Código Civil. Y todo eso se llama teoría general de las obligaciones. Este cuadro es muy interesante para darnos cuenta en dónde estamos. Una obligación, pues es un derecho personal, una relación jurídica entre un deudor y un acreedor. Pues ya vimos los elementos, sujetos, relación, obligación. También estamos viendo y vimos en su momento fuentes de las obligaciones, que son los hechos y los actos jurídicos, y los distinguimos. Más adelante vamos a ver cómo se transmiten y cómo se extinguen las obligaciones. Entonces prácticamente nos faltarían las formas de transmisión y los supuestos de extinción. Todavía estamos analizando el contenido. En cuanto a la clasificación, que es otra tabla que les comenté, después de que terminemos nuestro curso, pues ya vamos a poder determinar esto, aunque algunas ya las vimos. Las obligaciones civiles son aquellas que tienen respaldo en la ley y que se puede exigir su cumplimiento porque están o gozan de la característica de coactividad que tiene el derecho. Obligaciones naturales son aquellas que ya no se pueden exigir mediante la fuerza del Estado ni mediante la ley, como puede ser una deuda prescrita, una obligación, esas que llamamos moral, ¿no? Muchas veces decimos, es que tengo el compromiso moral con mi compadre o con mi amigo, porque él alguna vez me apoyó. Bueno, una cosa es la moral, la religión, los convencionalismos, y otra cosa es el derecho, ¿no? Entonces, la teoría de obligaciones distingue entre las que se pueden demandar y las que no se pueden demandar, porque una persona que no es jurista, pues a lo mejor no realiza esta clasificación y considera que todo es demandable. Obligaciones a plazo, vamos a verlas hoy. Obligaciones son aquellas que se sujetan, pues no es nada difícil la definición, a un acontecimiento futuro consistente, pues en un término, en un plazo, en un número de días o meses o años para su cumplimiento. La obligación pura es aquella que nace y se agota en el mismo momento. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda y compramos algo, pues ahí adquirimos una obligación de pago, la persona nos entrega la mercancía y se extingue en ese momento. Pero también hay obligaciones que se sujetan a plazos o términos. La obligación alternativa la vamos a ver también más adelante, pero su mismo nombre nos define qué es. Porque en los contratos vamos a encontrar de todo tipo de obligaciones, vamos a encontrar plazos, alternativas, facultativas. Así como encontramos diversos tipos de cláusulas, que son las 3 cláusulas que clasificamos en dispositivas, cláusulas taxativas y cláusulas supletorias. En general, las obligaciones que se contienen en un contrato, pues se derivan de las cláusulas. Entonces, pues cada cláusula contiene o es fuente de una obligación y no todas van en el mismo sentido. Cuando nosotros vemos un contrato, vemos, por ejemplo, que el contrato se sujeta a un año. Esa es una obligación a plazo. Vemos, por ejemplo, una disposición en alguna cláusula donde nos dan a escoger entre una cosa u otra. Esa es la alternativa. Cuando hace ratito que mandé comprar unas cosas en Uber, te dicen, si la persona que va a hacer la compra no encuentra lo que estás buscando,
ponle dos alternativas. Entonces, pues tú tienes que seleccionar dos productos con los cuales se pueda sustituir lo que tú compraste en caso de que no exista. O también le puedes poner, porque te dan la opción, comercio electrónico, ¿verdad? Que nos sirve para mucho, para estos ejemplos y que es totalmente aplicable. Tú también le puedes poner que en caso de que no encuentres la mercancía que te están ofertando, pues te devuelvan tu dinero y se cancela el contrato, ¿verdad? Pero eso deriva del mismo acto de comercio de las cláusulas que estamos celebrando y que son aquí pues puestas a través de una aplicación que te da esas opciones. Incluso hay otra tercera donde la persona que compra, el Uber, ¿verdad? La persona Uber, te puede marcar por teléfono para recibir alguna instrucción personal en caso de que no encontrara la mercancía. Las obligaciones facultativas, bueno, después de que tú le dices a la persona Uber que autorizas para que lo cambie por otra, bueno, pues le estás dando una facultad a ese deudor, porque cuando tú compras en Uber, te conviertes en acreedor. Primero pagas, ya pagando, pues la aplicación es tu deudor, te debe de entregar la mercancía, y cuando tú seleccionas la opción para darle la posibilidad, tanto a la plataforma como al comprador, para que seleccione otro artículo, pues esa es una obligación facultativa porque le estás dando a él la facultad de decidir por ti. Obligaciones genéricas, pues son aquellas que no tienen un género determinado, como veremos en su momento cuando veamos los contratos de compraventa de esperanza. Obligaciones solidarias son aquellas por las cuales una persona responde por todas, porque en la obligación tenemos la mancomunidad. Una obligación mancomunada, vamos a ver de una vez un ejemplo. Más adelante las vamos a tocar, pero las revisamos en la ley, las vamos a leer, pero de una vez las explicamos. Estas, digamos que son obligaciones complejas, entre comillas, porque pues tienen otras modalidades. O también se le conoce como modalidades de las obligaciones. Normalmente dijimos que una obligación es una relación entre un acreedor y un deudor, ¿no? Esa es la obligación simple, por medio de la cual se quedan obligados mediante un vínculo jurídico, acreedor y deudor, y a veces hasta recíprocamente a dar prestaciones de dar, hacer y no hacer. Eso es todo lo que contiene un contrato o un convenio. Entonces puede haber obligaciones que sean complejas, como porque hay más de un acreedor. Y entonces hablaremos de una figura que se llama mancomunidad. Son mancomunadas. Por eso cuando las personas se casan por sociedad conyugal, pues le llaman bienes mancomunados, porque respecto de esa obligación se encuentran vinculados, ¿verdad? Se encuentran unidos respecto a un objeto X, ¿no? Obligación, ejemplo de una obligación mancomunada, pues es precisamente la sociedad conyugal. O cuando yo compro un edificio, pues todas las personas que compran los departamentos ahí, pues forman parte de una mancomunidad de acreedores que van a demandar la entrega del departamento, los servicios, en fin, todo lo que se haya comprometido el vendedor. Y también puede haber bastantes deudores, ¿verdad? En este caso, pues, si es una sociedad la que les vendió y aparte un banco, entonces son varios los deudores de esa prestación. Y entonces tendremos mancomunidad pasiva cuando son muchos deudores y mancomunidad activa cuando son muchos acreedores. Otra figura distinta que no debemos de confundir respecto al tema del número de partes es la solidaridad. La solidaridad es otra cosa distinta. Es mancomunidad, pero mancomunidad elevada al rango de representación. ¿Qué es la solidaridad? La simple mancomunidad no produce solidaridad. La solidaridad debe de constar por escrito a través de un contrato o debe de estar en la ley. ¿Qué es la solidaridad? Bueno, cuando se dice que hay deudores solidarios, quiere decir que yo le puedo exigir a cualquiera de ellos, al que yo elija,
la prestación completa, incluyendo la de los otros deudores. Cada uno de ellos responde solidariamente por la deuda de los demás. Entonces, si este me debe 10, 10 y 10, yo le puedo cobrar, yo como acreedor le puedo cobrar a uno de ellos 30, que es el valor de todos los demás que me deben. Esa es la solidaridad. Porque estoy yo facultado para cobrarle a uno de ellos la deuda total. Y después esta persona puede repetir o cobrarles a ellos. Yo seré quien decide, bajo las reglas de la ley, a cuál de ellos le voy a cobrar. Obviamente al que sea más solvente. Esa es la solidaridad que surge como voluntad de un contrato o de un convenio o por la ley, ¿verdad? Pero simplemente cuando hay una obligación mancomunada, pues cada quien responde por su parte, por su deuda. Como cuando vamos a comer, es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a comer en grupo, ¿verdad? Y decimos, bueno, cada quien cuenta separada, ¿no? Eso es mancomunidad. Cada quien paga su parte. Y solidaridad sería, bueno, yo pago todo y al ratito hacemos cuentas. Yo pago toda la cuenta y al ratito en la oficina ya nos repartimos y les digo de a cómo nos tocó. Eso se llama solidaridad. Pero la solidaridad están haciendo por voluntad de las partes, ¿verdad? Se están poniendo de acuerdo y están diciendo, yo asumo toda la deuda. Aquí vuelvo a repetir, como lo dije alguna vez, hablamos de cuentas, hablamos de una manzana, de un coche, de una casa. Pero lo mismo ocurre a nivel macro, de un avión, de una residencia, de un terreno, de todo lo que ustedes gusten y manden. Son absolutamente las mismas reglas, nada más que para ejemplos prácticos se utilizan, pues así, digamos que objetos básicos, ¿no? Pero no hay un código civil más que para todo. Todo se rige bajo estas mismas reglas. Llámense incluso bienes tangibles o intangibles. Ya vimos la clasificación de bienes, divisibles, indivisibles. Todo eso puede ser objeto de un dar y una serie, entonces habrá que hacer todas esas operaciones mentales. Platicábamos la semana pasada sobre los contratos innominados, aquellos que no tienen nombre y que la práctica comercial pues los va inventando. Mientras no estén prohibidos por la ley y su objeto no sea un delito, las partes pueden contratar libremente, como lo quieran. Desde los romanos existían los contratos innominados. Doy para que des, hago para que hagas, doy para que hagas, hago para que des. Do ut des, do ut facias, facio ut facias, facia ut des. Así nos hacían aprendernos hasta en latín, ¿no? Ahorita los chicos ya no quieren aprender ni el español, pero a nosotros hasta latín nos obligaban. Y no nada más esos, ¿verdad? Por ejemplo, decía yo un ejemplo de un doy para que des es, yo compro un producto de Danone para que Danone le done a los niños de la Sierra Tarahumara, ¿no? Había promociones así. En realidad no es un contrato, ni es una permuta, ni es una compraventa, es una combinación de muchas cosas. Un contrato de compraventa con una donación, pero no la estoy celebrando directamente con Danone, sino que estoy haciendo una conducta, una condición para que ellos hagan otra. Por eso se llama doy para que des, ¿no? Pero también hay otros como hoy día, pues ya existen los contratos de transferencia tecnológica, contratos de know-how para saber hacer, en fin, una serie de contratos muy novedosos dentro del gremio de los contratos electrónicos que habíamos platicado. Pero finalmente todos esos pactos tienen la misma esencia. Son acuerdos de voluntades para dar, hacer o dejar de hacer, derechos y obligaciones. Y nos dice el artículo 1858 que se rigen por las mismas reglas que estamos estudiando y que se tendrán que comparar con el contrato que tengan más analogía. Es decir, al que más se parezca. Si se parecen a la compraventa, será compraventa. Si se parecen a la prestación de servicios, serán prestación de servicios. En fin, les platicaba yo del contrato de factoraje, ¿no? Que es un contrato que yo conozco bien. Ahí una persona asume una deuda a plazo y le paga al acreedor. Y la persona que asume la deuda se espera el plazo que le habrá de pagar el deudor primario, por una cantidad o ganancia. Y eso beneficia a todos, ¿por qué? Pues porque
el acreedor recibe su dinero inmediatamente y lo puede invertir. La empresa de factoraje pues gana, tiene ganancias y da empleo. Y la empresa que debe pues tendrá mayor posibilidad de que haya vendedores que se esperen. Así compran muchas empresas como Walmart, Comercial Mexicano, todos esos, cuando tú llevas tus productos, pues dicen, hay varios contratos, no puede ser una comisión. Te dicen, déjame los productos y lo que se venda, te lo pago y lo que no te lo regreso. Eso se llama la comisión mercantil, contrato de comisión. Más adelante lo vamos a ver. Pero también la otra es cuando compran, por ejemplo, cosas que no se devuelven, como pueden ser verduras o frutas. Bueno, les dicen, te voy a comprar para todas mis tiendas. No son 100 ni 200 pesos, son millones de pesos, pero te pago en 3 meses. Entonces tú, dada la cantidad que te están comprando, pues nadie te lo va a comprar ni vendiéndolo en los mercaditos vas a poder vender eso. No tienes ni tiempo, ni los recursos, ni los establecimientos, ni nada. Entonces, pues no te queda otra más que venderle tu producción a estas empresas a cambio de la espera de tiempo. Y entonces surge por ahí alguien que es inteligente y dice, bueno, yo te voy a pagar, luego, y te pago menos, ¿verdad? Si el Walmart te debe 100,000 pesos, yo te doy 90,000 y yo me espero. Y el otro hace cuentas financieras y dice, sí, me conviene. Y hasta a nivel macro y a nivel micro, ¿no? El otro día estaba viendo que los lugares donde se tiene uno que ir a formar todavía existen. ¿No? Cuando tienes que ir a pedir tu tarjeta del bienestar, ahí están los viejitos 10 horas parados abajo del rayo del sol. Cuando vas a tramitar, a hacer un trámite, hay gente que se renta para hacer la cola, para formarse por ti. Y te cobran por formarse, por tomar ahí tu lugar. Y siempre el mexicano es muy listo, ¿no? Para encontrar negocio donde no lo hay, para ser emprendedor. En fin, y ese contrato, pues, ¿cómo le llamarían ustedes? No tiene nombre, pero pues alguien diría, es una prestación de servicio. Yo te voy a hacer el servicio de cola, ¿no? Voy a hacer la cola por ti. Entonces, pues, se parece a la prestación de un servicio, ¿no? Aunque el servicio no está reglamentado, pero tampoco está prohibido. Cosa que, por ejemplo, en el caso de la reventa de boletos de espectáculos, pues sí está prohibido porque hay leyes de espectáculos mercantiles que prohíben la reventa porque atenta contra la libre concurrencia. Personas que compran todos los boletos de un evento para revenderlos más caros, ¿no? Eso ocurre aunque esté prohibido, pero bueno, pues eso no se podría demandar civilmente porque es un contrato ilícito conforme, repito, los reglamentos y leyes relativas a la compraventa de boletos para espectáculos, que se rige por el derecho administrativo. Bueno, por último, el artículo 1859 que dice que las disposiciones legales que se aplican a los contratos son aplicables a todos los convenios y a todos los actos jurídicos. Entonces, por eso es que no nada más estamos hablando de contratos y convenios, todos los actos jurídicos se rigen por esa teoría del cuadrito que les mandé, elementos de existencia y elementos de validez. El artículo 1859 entonces dice que no nada más es para contratos o convenios, sino para todos los actos jurídicos, en lo que no se pongan a la naturaleza o a las disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Hoy en la mañana escuchaba, por ejemplo, a alguien que decía y hacía una analogía, que pues dada la situación política que estamos viviendo, pues es difícil que se pueda hacer cumplir porque pues ya perdimos nuestro Estado de Derecho, pero a lo que voy es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes saben que en la Suprema Corte hay una ministro cuyo título lo obtuvo plagiando una tesis, o sea, haciendo piratería. Copió una tesis de otra persona, la presentó como suya y así obtuvo su título. Eso se llama fraude, ¿verdad? Y esa titulación es un acto jurídico cuyo objeto es ilícito. Se utilizó el dolo y la mala fe. Por lo tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México pues debió de haber anulado ese título. Pues por ahí, repito, como sabemos que actúan este gobierno, hicieron sus chicanas y todo. Amenazaron al autor de la tesis y dijo que no, que siempre no, y luego Muchilanga le dio a Bernabé,
la UNAM se defendió patas para arriba, acusaron a la maestra que revisó la tesis. Total que la ministra ahí sí, bueno, todos los actos jurídicos que una persona con estas características realiza, pues están viciados de nulidad. Si algún día llegase la nación mexicana a recuperar su Estado de Derecho, lo cual no sé, bueno, no quiero ser pesimista, pero yo creo que yo ya no lo voy a ver, pero es lo que pasaba, por ejemplo, en la Revolución, los que saben historia y todo esto, lo que pasaba en la Revolución y la Independencia, cuando terminaban estos movimientos y caían los gobiernos espurios, llegaba el gobierno legítimo y anulaba todas estas irregularidades, ¿verdad? Entonces, todos los actos que dicte con esta señora votando, pues son nulos, de nulidad absoluta. Y así hasta los ejemplos más burdos que ustedes se puedan imaginar. Me estaba yo acordando por aquí de un abogado que tenía, pero no me acuerdo dónde está, permítame tantito. De incidencias. A ver, creo que era un juez que en Puebla andaba precisamente, aquí estamos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que la ministra, nada más que este juez pues no es ministro, ni tiene un compadre en Macuspana. Miren lo que pasó en Puebla. Encendido. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Un grupo de abogados denunció al juez penal de Cholula, José Refugio Alejandro León Flores, ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Lo acusan de que durante 30 años dictó sentencias con título y cédula profesionales falsos. Este es el título con el que el juez Alejandro León Flores se ha ostentado como abogado, notario y actuario. Supuestamente el documento fue avalado. En el cuadro que nosotros sabemos, eso lo clasificaríamos como una inexistencia. Su título de abogado no existe, es inexistente. ¿Por qué? Porque el objeto no existía no era disponible y no existía en la naturaleza, es falso. No tiene una existencia jurídica, no está en el derecho. Por lo tanto, ni siquiera nació su título de abogado. Cosa distinto a la ministra. En el caso de la ministra tenemos que ella lo que hizo fue obtener un título legítimo a través de una trampa, que fue precisamente un vicio, un engaño que le hizo a la universidad, a la maestra que fue su tutora, y a la institución, ¿verdad? La institución de la UNAM, haciendo creer que la tesis era suya. Entonces, por favor, distingan siempre los elementos de validez de los de existencia, porque no falta, para un abogado no basta con decir es que es nulo, sí, pero ¿qué tipo de nulidad presenta? Por ejemplo, la de este juez pirata la estamos ubicando aquí, es una existencia por objeto indirecto, que es el título nulo. También, pues, esto no nació, no existió. ¿Por qué? Porque es un título falso. Por la Universidad Autónoma de Puebla, por acceso a transparencia y lo que nosotros hemos obtenido también de información, el título que él tiene es falso. La cédula profesional que tiene él y con la que se acreditó como abogado en el Poder Judicial cuando le dieron su nombramiento, pertenece a un ingeniero, es decir, la cédula es falsa. De acuerdo al Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la cédula profesional número 142-57-67, con la que el juez penal de Cholula, Puebla, José Refugio Alejandro León Flores, se ostentaba como abogado, pertenece a un licenciado en Ingeniería Química Industrial, graduado en el Instituto Politécnico Nacional en 1989. Entonces, todas las sentencias que ese juez dictó durante 30 años son nulas. ¿Y qué tipo de nulidad presenta? ¿Nulidad o inexistencia? No. Sería una nulidad. Su título de él es inexistente. Por ello, se anula los actos jurídicos que él emitió
se anulan. ¿Por falta de qué? A ver, ¿quién dijo yo? Ahora sí hagan ustedes el análisis. Yo ya les dije que ese juez, pues, es pirata porque su título es inexistente, el objeto es ilícito. Ahora ustedes díganme qué vicio o de qué adolece de acuerdo a este cuadrito. Las sentencias que él dictó, ¿de qué están afectadas? ¿De inexistencia o de invalidez? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Inexistencia? Inexistencia. No. De validez. ¿De cuál de los elementos de validez? Porque tenemos 4. ¿Cuál fue el que se afectó para decretar la nulidad de todas esas sentencias? Sería licitud en el objeto. Pero antes de eso, ¿él tenía legitimación para dictarlas? No. Carecía de legitimidad. Personalidad. Capacidad. Acuérdense que la capacidad, por eso este cuadrito les dije, téndanse. Los elementos de validez, uno, capacidad de ejercicio la tiene, porque es mayor de edad y tiene su INE y vota, ¿verdad? Y no está loco. Pero lo que no tiene es legitimación. ¿Por qué? Porque la obtuvo mediante un título falso. Y por lo tanto, su nombramiento de juez también es de nulidad. Y como consecuencia de ello, pues claro, que lo que emite pues tiene un vicio de ilicitud. Y con ello pues se da una nulidad absoluta, irrevocable, ¿no? Pero vuelvo entonces a insistir, tenemos que conocer bien esto para saber, porque en una demanda, en una denuncia, como esta gente que denunció, pues tenemos que explicar cuál es el vicio que se presenta y explicarle al juez y especificarle cuál fue el elemento que no se dio. En el caso, vuelvo del caso de la ministra, ella sí dio su consentimiento, la UNAM también, pero resulta que el objeto era ilícito porque procede de una tesis pirata, es un fusil. La tesis no existe, entonces la tesis como elemento para el otorgamiento del título es inexistente, es irregular y por lo tanto, pues es una situación ahí distinta. Entonces todo lo que está emitiendo esta señora ministro, pues también está viciado de nulidad, ¿no? Pero bueno, pues tenemos la contaminación de la política y la política pues legitima todas estas arbitrariedades, que son peccata minuta junto a todo lo que está ocurriendo. Entonces, insisto mucho en esos cuadros porque casi no los aplicamos o no los conocemos y es lo que usamos todos los días. Entonces, dice sí, dígame. Tengo una duda, doctor. Por ejemplo, que ahorita se está dando también, tanto en la Suprema Corte, ¿no? Que sustentan con cargos que pues no avalan como tal el documento, pero por ejemplo en las universidades, ahorita ya se está dando fenómeno, por ejemplo en el Estado de México, que no tienen el grado ni el título para ser directores y están firmando, digamos, los títulos profesionales. Ahí podría generarse una nulidad relativa. Sí. Ok. Les platico. Es que esto es un fenómeno político. Sí. Una vez le regalé a Gaby un billete que decía 100 pesos del gobierno legítimo de Carranza. Entonces, cuando llegaba Carranza, todo el dinero del anterior presidente se anulaba. Ya no valía. Y era basura. Pero eso por un movimiento armado. Entonces, ahorita, pues mientras tengamos este gobierno espurio, que ya dijo Noroña que va a durar 30 años, pues no habría que preocuparse, ¿no? Pero si algún día se recuperara la libertad y entrara un gobierno legítimo, todo eso se debería de anular, que era lo que pasaba con la revolución. Entonces, esas emisiones están avaladas por un gobierno que en sí mismo, pues vamos de orígenes, es un gobierno ilegítimo. ¿Por qué? ¿Cómo ganaron la representación en las cámaras? ¿Cómo aprobaron la reforma judicial? No la aprobaron amenazando a uno de los senadores, agarraron al papá y lo encerraron como delincuentes y le dijeron, si no votas a favor, metemos a la cárcel a tu papá. No a uno de los ministros que iba a declarar la inconstitucionalidad de la reforma,
lo desaparecieron como 2 horas y había dicho que iba a votar en contra y después dijo que votó a favor. ¿Qué hicieron ahí? A ver, en nuestro cuadrito, ese acto de aprobación, esas mayorías calificadas, la manera en la que este gobierno llegó al poder, a ver si no me bajan el programa, ¿verdad? Pero no, hay programas afortunadamente que tocan esto y lo explican, ¿verdad? No estamos diciendo más que la verdad, ¿no? Pero también eso ya se va a acabar porque acaban de sacar una ley para la censura y van a censurar todos los canales de YouTube para que no se platiquen estas cosas, ¿no? Por eso no puede haber ningún abogado, por mucho que sea simpatizante de ese partido, eso no los culpo porque nadie es perfecto. No siempre nuestras mamás tomaron ácido fólico, ¿verdad? Pero en su carácter de abogado no creo que haya ningún abogado que pueda apoyar este tipo de cosas. La manera en la que se aprobó esa reforma, pues fue precisamente ejerciendo actos de violencia y amenazas en contra de los ministros, en contra de ese senador que faltaba para la mayoría representativa, y todo eso es ilegal. Entonces, si partimos de que tenemos un gobierno que es de cuya extracto o procedimientos es ilícito, pues todo lo que emane de ahí es ilícito, pero... Doctor, esto del senador y del papá fue montaje. Yo soy del Estado, igual otro compañero es del Estado, y fue un montaje que se hizo. Pues será el sereno, pero finalmente estamos llenos de traidores. Obviamente por presión del gobierno mayoritario, pero fue un montaje. El señor nunca pisó la cárcel, ¿eh? No, Fue pues un no, montaje mal hecho, aparte de todo. no la pisó, pero además todos tienen cola que les pisen, ¿verdad? Y entonces les dijeron, ¿quieres seguir gozando de todos los beneficios? Pues tienes que votar en contra, ¿no? Porque pues el tipo no votó voluntariamente, primero había dicho que no y después ya dijo que sí. Bueno, haya sido el sereno, nos está llevando el tren. Bueno, entonces dice aquí, volviendo a nuestro tema, para que vean que todo influye, ¿no? Todo tiene que ver. Y todo tiene que ver con legalidad. Por eso somos un Estado de Derecho, porque se supone que las elecciones y los poderes se accede mediante actos jurídicos, como son las votaciones. Cuando hay una sobrerepresentación ilegal en las cámaras, a la cual se llegó mediante tranzas, mediante manipuleos del Instituto Nacional Electoral, mediante acordeones que están prohibidos por el INE para el nombramiento de ministros, pues todo eso vicia de ilícito. Yo no puedo decir que se vayan a anular o no, porque no sé cuánto vayan a durar estos en el poder, ¿verdad? Y no sé si también si entrara un gobierno nuevo en caso de de un movimiento que no creo que se vayan a ir por las buenas, ¿verdad? Y el gobierno nuevo, pues también tendrá que ponderar, que tampoco va a anular todo, ¿verdad? Porque entonces sería darle la torre al país. Habrá cosas que sí se tendrá que anular y otras que no. Porque pues la política finalmente no se puede separar del derecho. Pero bueno, nosotros estamos aquí para aprender lo jurídico, que es de lo que adolece esa gente. Esa gente, pues, ¿qué puede saber una señora cuya tesis es sobre una estufa de leña? ¿Qué puede saber de leyes, no? Tienen un profundo desprecio, y yo también por eso los desprecio, porque tienen un profundo desprecio hacia los abogados y hacia el Estado de Derecho. Así que desde su titiritero, López Obrador, que es un fósil ignorante que duró 12 años para terminar una carrera y que no tiene idea de lo que es un Estado de Derecho, de lo que es la historia. Entonces, pues el que decía mi maestro de historia, el que no conoce la historia, pues está condenado a repetirlo, ¿no? Y estamos cometiendo las mismas tonterías que se cometieron en Venezuela y en Cuba. En fin, ni hablar. Todo eso es ilegal. Tanto lo político como lo jurídico se rige por los mismos principios que estamos viendo. Por eso le digo que esos cuadritos son lo que nos rige como abogados. Y bueno, pues nosotros que sí somos juristas, pues sí los tenemos que conocer por si algún día, bueno, todavía las cuestiones jurídicas entre particulares seguramente se estarán resolviendo así y por un tiempo, ¿verdad? Mientras a ver cómo queda la República, pero nosotros tenemos que conocer esto para que no estemos en la ignorancia total como ellos. Vamos entonces con el primer tema, que es un cuasicontrato. Un cuasicontrato unilateral que se llama la Declaración Unilateral de Voluntad. ¿Por qué se llama cuasicontrato? Porque para que haya un contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades. Pero bueno, al ratito regresamos a revisar estos cuadros que les mandé. Esta es una especie de acto jurídico cuasicontrato. ¿Por qué? Porque el contrato generalmente se hace
y bueno, pongo muñequitos, pero no siempre son personas, ¿no? Pueden ser empresas, pueden ser personas físicas, puede ser Estado con algún particular o una empresa. Contratos instantáneos, ¿verdad? O contratos intervivos, y sería una forma normal de una obligación. Pero también existen los cuasicontratos. ¿Por qué se llaman cuasicontratos? Porque no son en estricto sentido un contrato. La declaración unilateral de voluntad, como su nombre lo indica, es una manifestación de la intención que hace una persona llamada deudor, lanzando una declaración unilateral, o sea, por parte de él, con una oferta. Con una oferta con su intención de querer celebrar un contrato o generar derechos y obligaciones. Y entonces esa propuesta o esa declaración unilateral la lanza sin haber un acreedor o persona que en ese momento esté contratando con él, sino que va, como quien dice, a la nube, va al aire, ¿verdad? Va al público. Quien acepte las condiciones que él está poniendo, entonces celebrará el contrato. No sabemos entonces, cuando se hace la declaración unilateral, quién va a ser el que va a perfeccionar ese contrato y lo va a celebrar. Se oye muy complejo, pero es muy sencillo, porque nosotros todos los días lo vemos. Y acabo de dar el nombre de una de las formas más comunes, que precisamente se llama la promesa de venta. Promesa de venta son los anuncios que todos los días vemos. Vamos a ver qué dice el Código Civil. Bueno, también tenemos la promesa de recompensa. También tenemos la policitación o pollicitatio, que se llamaba así en Roma, que se llama la licitación hoy día, pero todo esto viene de Roma. La promesa de venta, la promesa de recompensa, la pollicitatio, son especies de declaraciones unilaterales de la voluntad. La estipulación a favor de terceros también es una declaración unilateral de la voluntad, que no requieren en ese momento de que se hace la oferta o se lanza, por decirlo de una manera para que se entienda, se lanza un gancho jurídico al aire para que la persona que esté interesada lo acepte y entonces se perfeccione el contrato, sin saber cuando nosotros hacemos esa oferta quién va a ser el que lo va a aceptar, o si va a haber alguien que lo va a aceptar. A lo mejor yo lanzo una oferta y no vendo nada y entonces el contrato nunca se va a perfeccionar. Por eso se llama cuasicontrato, porque mientras se hace la declaración no hay contrato. El contrato se perfecciona hasta que aparece alguien que cumple la condición solicitada y entonces reclama al oferente, ofertante, le reclama la oferta y entonces queda obligado, porque el que ofrece mediante promesa de venta de recompensa o policitación queda obligado en los términos de su oferta. Por eso hemos visto muchas veces que en los centros comerciales se equivocan con el precio de un producto y la gente llega y le toma una foto ahí a la televisión que le pusieron 100 pesos y las tiendas tienen que venderlo en 100 pesos. Porque además, a nivel de la Ley Federal de la Protección al Consumidor, los comerciantes están obligados por sus ofertas. Pero esto proviene, además de que hay esta ley especial, pues proviene precisamente del Código Civil. Vamos a ver qué es la declaración unilateral. Ahora sí, con los artículos del Código. El 1860 es la oferta de venta. El que ofrece objetos al público en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Creo que ya quedó explicado. Cuando yo hago una oferta, estoy obligado por mi oferta a cumplir mi ofrecimiento. Entonces, pues los anuncios, las publicaciones, cuando alguien dice, bueno, lo más común, ¿verdad? Repito, aunque empleemos estos ejemplos, no es porque nada más aplique a las manzanas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando vamos al mercado, pues los puestos tienen
a cuánto el kilo de manzana, a cuánto. Entonces yo tengo que cumplir con esa cantidad y además manifestar mi voluntad de querer comprar esas manzanas para que entonces se dé el contrato. Pero lo que está diciendo aquí el artículo es que la persona que está ofreciendo eso está obligada a respetar el ofrecimiento. Tanto el precio como las condiciones que está dando las tiene que respetar porque lo dice el artículo 1860. Entonces, la oferta de venta es una fuente de las obligaciones conocida como un cuasi contrato. Dice el artículo 1861, el que por anuncios u oferta se comprometa alguna prestación a favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. El que en términos del artículo anterior ejecute un servicio pedido y en una condición, podrá exigir el pago o la recompensa. ¿Sí? Entonces, acuérdense que donde hay un derecho, hay una obligación. Primeramente, la persona, déjenme borrarla aquí porque ya se es un relajo de palabras, ¿no? Pero esto lo vivimos todos los días y ahora lo que estamos haciendo es analizar. Y estamos usando manzanas, estamos usando mercados, pero podemos hablar de maquinaria que cueste millones de pesos, de una oferta para una empresa respecto a una contratación de equipo de cómputo por varios millones de pesos, una oferta de un terreno, de un edificio, de un barco, de un avión. Ay, ya no quiero hablar porque no vaya a ser que haya chairos aquí, pero ¿se acuerdan del avión, verdad? ¿Qué pasó con ese avión? A la gente le engañaron con un supuesto sorteo y ahí está. Les hicieron comprar los boletos a huevo y quién sabe qué pasó con el avión. Nadie sabe, nadie supo. Pero bueno, dejemos eso en paz. Miren, por ejemplo, dice el artículo que surge una obligación recíproca. ¿Por qué? El que lanza la oferta está obligado a respetar el precio y las condiciones. En cuanto sale una persona y dice, yo aquí tengo el dinero y cumplo las condiciones, el obligado, ¿verdad? Es a pagar. También tiene que pagar y cumplir la condición para que entonces se puedan convertir en obligados y acreedores recíprocos. Si yo cumplo la condición, tú me tienes que entregar la cosa, pero yo tengo para ello que pagar. Entonces, por ello, las obligaciones son recíprocas en cuanto aparece la persona interesada en celebrar el contrato. También dice el artículo 1863. Bueno, el 1862 habla también de otra figura que, bueno, la comento, que se llama la promesa de recompensa. La oferta de venta, pues es una cosa, la promesa de recompensa es otra. Incluso ya se encuentra regulada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Fiscalía General de la República ofrece recompensas, hemos visto, ¿verdad? 1 millón de pesos o 5 millones de pesos a quien informe dónde se encuentra el Chapo Guzmán, ¿no? O dónde se encuentra tal narcotraficante. Bueno, pues, si alguien da informes y es chivatón, pues se supone que está obligada la Procuraduría por esa oferta de recompensa. A quien cumpla la condición, bueno, también vemos a veces en las calles que la gente pega un papel y dice, se perdió mi gatita, ¿no? O mi perrito de nombre Puki, ¿no? Y a las personas que lo encuentren les vamos a dar 1,000 pesos. Comunícate a tal teléfono. Pues esa persona que está haciendo esa oferta, pues está obligada. Si alguien encuentra al perro, está cumpliendo la condición, ¿verdad? Y entonces al encontrar ese perro, pues la persona que lanzó la recompensa, la promesa de recompensa, tiene la obligación de pagar la condición. Pero todo esto tiene muchos sus asegúnes porque pues ya hemos visto en la realidad que la Procuraduría pues lo que hace es, para no pagarte la recompensa, te dice que tú eres cómplice y te mete a la cárcel a ti también. En el caso de los perros extraviados, no sé si alguien tenga una experiencia respecto de eso, pero nosotros ya la tenemos, ¿verdad, Gaby? Por ahí Sí. alguna vez se perdió un perrito. Platícanos, Gaby, ¿qué pasó con cuando hicieron la promesa de recompensa? No, pues nos extorsionaron. Sí, entonces, Y pues, sí, adelante, hija.
No, pues sí, y no la tenían. Entonces la ¿Cómo gente sacaron te va a dinero? llamar y te va a decir que la tiene o que tiene tu coche que te robaron. Entonces lo más conveniente cuando pasa algo así es mejor no hacer eso, porque ahora los extorsionadores te engañan de que encontraron tu objeto. Pero bueno, la ley no prohíbe la figura llamada promesa de recompensa. Esa es otra de las modalidades de la declaración unilateral de la voluntad, que la encontramos en el artículo 1862, que dice: en los términos del artículo anterior, el que ejecutar el servicio pedido o llenar en la condición señalada podrá exigir el pago o la recompensa. Si alguien se presenta con el perro y todo, pues tiene derecho a que le paguen, ¿verdad? Si fuera cierto, pero pues lo usan para extorsión. Y lo mismo hace el gobierno. Mucha gente que ha creído eso van y denuncian y después los involucran para no pagarles la recompensa. Además, yo no me atrevería a denunciar a nadie de esos, ¿verdad? Porque voy a ser muy feliz los 5 días que me queden de vida, porque además, imagínense ustedes adentro de los gobiernos y no hay chivatones que van a decir: fue Francisco Lembo el que te denunció, ¿no? Pues voy a ser muy feliz con mi $1,000,000 la semana que me quede de vida. En fin, pero estamos hablando civilmente, pero también no olvidemos el mundo de la realidad. Las personas también pueden revocar esa promesa de venta o de recompensa, ¿verdad? Así con la misma publicidad que hicieron esa promesa, pues la revocan. Si se dan cuenta que hubo un error en el anuncio, pues simplemente lo cambian, lo suprimen, lo esconden, ¿no? Pero si el anuncio se publicó en algún medio impreso y se le sacó una foto, pues entonces. Y además dieron un plazo, porque no sé si han visto ustedes que dice: se vende mango, no sé qué, hasta agotar existencia. Televisión plana hasta el 7 de julio. Entonces quedan obligados por el término que hayan puesto en la condición, tanto en la venta como en la recompensa. El artículo 1865 dice qué pasa cuando 2 personas reclaman esa recompensa o esa oferta de venta. Si vamos a suponer que fue un objeto, un perrito que se encontraron, bueno, pues se le paga al primero que lo encontró. Si lo encontraron 2, pues obvio se divide entre 2 la recompensa. Si la recompensa no es divisible, porque a lo mejor consiste en un animalito, ¿verdad? También a quien encuentre este perro se le regala otro, pues entonces se va a sortear. Hay sorteos que hace el gobierno, también no nada más para buscar delincuentes ni nada de eso, también a veces para los gobiernos municipales al inicio de año, para fomentar el pago de impuestos, rifan coches, las tiendas también rifan. Hoy no he visto mucho, pero antes era muy común que te rifaban coches, te rifaban casas. También eso es importante, ¿verdad? Se rige bajo una ley federal que se llama Ley Federal de Juegos y Sorteos. Quien gana en un juego permitido tiene el derecho a cobrar, y el que participa o organiza un juego permitido, que tiene que tener un permiso por ley, queda obligado a cumplir. Ejemplo, pues pronósticos deportivos, la Lotería Nacional. Cuando tú compras un boleto de lotería, estás adquiriendo pues una oportunidad para participar. La única obligación que te da ese boleto es participar en un sorteo. Que de resultar ganador el número, entonces la Lotería Nacional queda obligada. Ahora sí, surge la obligación de pagarte la recompensa, es decir, el premio. Y ese billete de lotería pues trae varios cachitos, ¿no? Entonces, si tú compraste toda la serie, pues te toca todo el premio. Si tú compraste un cachito, pues te toca la 20ª parte, que creo que es lo que trae cada serie. Eso es una prueba, digo, ese es un ejemplo muy, muy claro de lo que sería también una declaración unilateral de voluntad derivada de los juegos y sorteos, que están regulados por una ley federal que se llama precisamente Ley Federal de Juegos y Sorteos. Esa la pueden bajar y consultar. ¿Por qué me han dicho cuáles son los juegos prohibidos? Pues en realidad no hay una lista de juegos prohibidos,
Pero si el juego implica en sí algún delito, como puede ser la pelea de perros, alguna otra que implique maltrato de animales o poner en riesgo la vida de las personas, como la ruleta rusa, o alguna otra que atente contra la vida o la dignidad de la gente, pues entenderá que es un juego prohibido, porque da origen a un delito. ¿Alguien quería preguntar algo? Porque oí por ahí una voz. Sí, licenciado, era yo. Otro ejemplo podría ser también el sorteo del TEC, ¿no? Del TEC de Monterrey. Todos los sorteos, todos. Mm. Pero para hacer esos sorteos necesitan tener un permiso. Ahora, eso se puede hacer a nivel colonia. Y ahorita les puedo decir, ¿saben qué? Les voy a rifar. Tengo un celular que compré, ya no lo voy a ocupar y se lo rifo, ¿no? Y entonces, pues, no necesito un permiso, ¿no? Pero si lo voy a hacer a nivel que me voy a anunciar, ¿no? Me voy a anunciar en los medios y lo voy a hacer a ese nivel como lo hace el TEC, sí necesito un permiso de la Secretaría de Gobernación, que tiene una dirección precisamente que se llama la Dirección de Juegos y Sorteos. Pero pues también hay quien rifa en trabajo y todo eso, entonces es lo mismo, es una obligación y se tiene que cumplir. Nada más que como con los mismos temas, pues hay muchas estafas, ¿no? Muchas veces te rifan algo que ni existe. O cuando te lo sacas no te lo quieren entregar, entonces puedes demandar civilmente la entrega o el pago. Ese es el tema, que hay una obligación civil. Otra cosa va a ser si te lo paguen y si sea verdad o no, porque ya estamos hablando de todos los asegures. Bueno, entonces están las reglas también, cómo se repartiría si fuesen varios. Eso es pura lógica, el derecho es pura lógica. También en los concursos pues hay un plazo, los sorteos tienen una fecha de caducidad o de cumplimiento. Por ejemplo, cuando ya se va a celebrar el sorteo, pues los vendedores de billetes regresan todos los billetes antes de que se celebre el sorteo y ya no los tienen que pagar o les regresan su dinero, ¿no? Bueno, el artículo 1868 habla de la estipulación a favor de terceros, que también existió en Roma. ¿Qué es la estipulatio a favor de terceros? La regla aquí que hemos platicado es que el principio res inter alius acta dice que pues, los actos jurídicos solamente afectan a los que en ellos celebran o los que en ellos participan, ¿no? Si yo celebro un acto jurídico contigo, pues somos los dos partícipes, ¿verdad? Y nos afecta, nos beneficia, nos perjudica a los dos. Pero podemos establecer en un acto jurídico, en un contrato o en un convenio, una estipulación a favor de un tercero. ¿Qué es la estipulación? Bueno, una persona que no está participando en este contrato es un tercero, porque aquí tenemos acreedor y deudor. Vamos a pensar que es una compraventa. Yo te voy a vender mi casa, ¿sí? Ok. Pero resulta que en esa casa está viviendo un inquilino, porque yo le renté a ese inquilino por un año. Ya lleva medio año. Ahorita no lo puedo sacar porque tengo que respetar ese contrato. Entonces, vamos a estipular en el contrato que tu comprador no se te va a entregar la posesión hasta que se cumpla el año del inquilino que está ahí y ese inquilino es un tercero. Estamos haciendo una estipulación a favor de un tercero que está beneficiado por un contrato de arrendamiento. O a lo mejor ni siquiera es un contrato de arrendamiento, ¿verdad? A lo mejor simplemente quiero que lo dejen vivir ahí por lo menos un año. Entonces, eso hemos visto que en los testamentos se puede hacer. Cuando tú dices, bueno, no le voy a dejar nada a este hijo porque es drogadicto, pero sí les voy a dejar a todos la obligación de que no lo saquen de la casa. Entonces esta persona, sin haber participado en el contrato, sí, se ve o nace una obligación a su favor. ¿Por qué? Porque es una obligación, como lo estoy diciendo, a su favor, y al ser una obligación en su favor, se vuelve exigible. Él lo puede exigir, les puede exigir el cumplimiento a quienes estipularon a su favor. La estipulación no puede ser en contra. Yo no puedo contratar que una persona pague con una... No. Por eso se llama estipulación a favor de terceros, porque le está dando un beneficio a ese tercero. Y entonces ese tercero, pues surge un derecho de ese tercero para exigirles a los contratantes el cumplimiento de la obligación. Esa se llama estipulación a favor de un tercero. Dice el artículo 1869, la estipulación hecha a favor de terceros hace adquirir a este
salvo pacto por escrito, el derecho de exigir del promitente la prestación a la que se ha obligado. Eso es lo que estoy explicando. En el momento que se perfecciona el contrato, nace ese derecho que el estipulatario o el beneficiario de esa cláusula o de esa estipulación puede exigir el cumplimiento. También se puede revocar esa estipulación mientras el tercero no se haya enterado o no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharlo. En todo caso, el testamento pues es una estipulación a favor de un tercero. ¿Por qué? Pues porque cuando se celebra un testamento, no es necesario que los herederos acepten. A lo mejor ni siquiera están enterados que ya les dejé toda mi herencia. Estoy estipulando en un testamento a favor de un tercero. Vamos, ni siquiera es mi hijo. Le estoy dejando todo a la señora de la limpieza. Es totalmente una persona ajena a mi familia. Y esa persona ni se va a enterar hasta que yo me muera. A lo mejor yo le avisan que ella es la dueña de todo. Y entonces ella tendrá el derecho, claro, tiene el derecho de exigirles a los demás que hagan entrega de los bienes. Esa es la estipulación a favor del tercero. Porque los testamentos, los matrimonios, el parentesco, la patria potestad, son figuras jurídicas, no son contratos porque, bueno, provienen de otro tipo de actos, del nacimiento, provienen del matrimonio, de la afinidad. No es tanto como un contrato mercantil, aunque muchos dicen que el matrimonio es un contrato. Yo ya les expliqué por qué no. ¿Alguien me quiere recordar por qué el matrimonio no es un contrato a la luz de la teoría de los contratos? Eso ya lo explicamos hace algún tiempo. Muchos dicen que sí, otros que no, pero finalmente últimamente ya la mayoría de los doctos se decidieron por decir que no es un contrato. ¿Alguien me quiere decir por qué el matrimonio no es un contrato? Porque el objeto o materia, pues no es materia de comercio, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor, muy bien. Claro, en los contratos mercantiles los bienes están en el comercio, son transigibles, son transmisibles, y yo no te puedo. El objeto del contrato es dar. Se dan respeto, se dan apoyo, viven juntos, hacen vida en común. Se dan incluso hasta relaciones sexuales, ¿por qué no? Aunque no son obligatorias, pero son voluntarias. Y esas cosas no se pueden transmitir. Una casa yo sí la puedo vender, pero a mi esposa no la puedo vender, para que se entienda. Si hay consentimiento, si hay objetos, si hay solemnidad, si hay capacidad, todos los elementos se dan, pero no es un contrato mercantil, es un acto jurídico del derecho familiar. Por eso les enseñaba yo hace ratito que dice el Código Civil que no nada más estamos hablando de contratos, estamos hablando de actos jurídicos en general. La teoría es totalmente aplicable. Muy bien. Y por esos razonamientos, mi querido doctor y doctores, y bueno, que creo que fue mi querido amigo, que él siempre está muy al pendiente y es muy doctor, por eso se lo digo de cariño, porque no hay que tener un título para ser doctor, hay que tener conocimientos, porque hay doctores como yo que no tenemos conocimiento. Entonces, hay, por ejemplo, hoy día hay desarrollos de la Suprema Corte sobre los que fuimos avanzando, por ejemplo, en el caso de la violación entre cónyuges. Hace 30 o 40 años esto no existía porque las mujeres estaban obligadas a dar débito carnal, así decía el Código Civil. Las obligaciones sexuales eran obligadas, eran a fuerzas, entonces no había violación entre cónyuges. ¿Por qué? Porque derivaban de que pues en un contrato tú tienes que cumplir, entonces si eres mi esposa me cumples, ¿no? Y eso no se puede porque atenta contra la libertad y la voluntad de las personas. Si tú no cumples con un contrato, te demandan y te lanzan y te corren, ¿no? Te sacan a fuerzas. Por el contrario, si tú no le das débito carnal a tu esposo o a tu esposa, no puede llegar el juez y desnudarte a fuerzas para que te sostengas esa vida carnal, ¿no? O esa relación sexual. Por ese motivo no es un contrato. Aunque se van a encontrar siempre gente necia que
se aferra y no, que sí, porque como se firma y como hay, además las cláusulas no las pacta uno, las cláusulas están en la ley. Es igual que el nacimiento, ¿no? Yo tengo obligaciones con mis hijos, con mi esposa, pero nunca las pacté, están en la ley. Claro, yo las asumí por el hecho voluntario, ¿no? Y hasta firmé un papel y todo, sí, pero no es un contrato técnicamente o estrictamente dicho. Bueno, también habla aquí de una fuente de obligaciones que se llama la firma de documentos civiles a la orden o al portador. En materia mercantil es más común que se vea esto porque hay una ley que se llama Ley General de Títulos de Crédito. Las letras de cambio ya ni existen. Los pagarés, pues sí se ocupan todavía, son un poquito más comunes. Un pagaré es una obligación por escrito donde se asume una deuda. No sé si todos han visto un pagaré. Bueno, me refiero a los jovencitos porque hoy como están las redes y todo, yo creo que muchos ni siquiera los han visto, porque ya casi no son muy comunes. A mí antes me caían muchos asuntos de, oiga, me cobra un pagaré, y ahora ya tiene muchos años que no. Los bancos, por ejemplo, para que se entienda, no nada más es por deudas personales. Estos los vendían, incluso los venden en las papelerías, pero no es necesario que lo compres en papelería, tú lo puedes redactar. Aquí está. El pagaré es una promesa que se hace por escrito de una obligación de cumplimiento de un pago. Estoy tratando de abrirlo, permítanme. A ver si abre la imagen grande. Aquí está, bueno, es lo más grande, no sé por qué no se puede abrir. Es que ya todos estos formatos te los venden, ¿no? Tienes que pagar para que los puedas bajar. Aquí está. Es un documento que se firma con fecha y hora y entonces dice, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de fulano de tal, la cantidad tal. Entonces, por ejemplo, si por algún motivo celebramos un acto de comercio, un préstamo, una venta, y me vas a pagar en abonos, pues me firmas un título de crédito, que es demandable en un juicio ejecutivo mercantil. Estos documentos, por su naturaleza, pues son mercantiles. Por lo tanto, aunque los contenga el Código Civil, cuando son pagares, pues ejercitan por la vía mercantil. También pueden ser documentos o títulos no de crédito, sino títulos civiles, deudas civiles, donde no se pactan intereses, donde no es con fines mercantiles. Y en ese esquema, pues caería lo que se conoce como la letra de cambio. ¿Alguien sabe la diferencia entre un pagaré y una letra de cambio? Como dice Paquita, la del barrio, la canción cheque en blanco o letra de cambio. Ya las letras de cambio ya ni existen, pero vamos a ver por aquí, a ver una, permítanme. La diferencia es que la letra de cambio, como su nombre lo indica, es un pagaré, pero sin interés. Yo te presto una cantidad y tú te comprometes a devolverme esa misma cantidad sin intereses, ¿no? Pero pues eso es casi ya inexistente hoy día, aquí estamos. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo presta mediante un interés. Yo te presto, pero me vas a pagar un rédito mensual. Antes se utilizaba mucho porque, bueno, pues dicen antes amarraban a los perros con chorizo. Aquí está el pagaré y aquí está la letra de cambio. Entonces, estos son títulos de crédito. Lo que dice el Código Civil es que son obligaciones. Cuando yo firmo aquí, pongo mi nombre, firmo y acepto, estoy lanzando una obligación en un documento escrito. Y esa obligación digo lanzando porque se va y va por el mundo, vuela. Porque aunque yo ponga el nombre aquí de la persona a la que le tengo que pagar, esa persona puede transmitir ese pagar mediante el endoso. Más adelante vamos a ver la transmisión de las obligaciones, pero ahorita viene al caso. Miren, aquí está el tema del factoring, aquí está. Confirming es otro contrato. Entonces, si yo deseo garantizar esa deuda que tengo contigo, pues tú me firmas de que me debes y que me vas a pagar a más tardar tal fecha. Y si no, entonces me vas a tener que pagar intereses. Si no me pagas con este pagaré, yo te inicio un juicio ejecutivo mercantil.
Y entonces por la fuerza, pues después de que te ganes, se va a ordenar que te embarguen bienes o cuentas o lo que tengas para que me hagas el pago. Esos documentos se pueden transmitir. Esto está más claro. Bueno, digamos que nunca ocupé yo, por eso se los digo, porque yo en mi carrera nunca ocupé el Código Civil para este tipo de temas, pero están aquí. Aquí está, aquí habla de la propiedad de documentos de carácter civil que se extienden a la orden. Todo el mundo elige la vía mercantil porque los documentos en sí mismos pues son mercantiles y la vía mercantil es más rápida. Casi nadie se va por la vía civil. A menos que fuera un documento, a lo mejor ahí sí, cuando veamos mercantil, si Dios nos presta vida y llegamos hasta allá, un pagaré se tiene que ejercitar en 3 años. Si en 3 años tú no lo ejercitas, pierde la ejecutividad y deja de ser título de crédito. Y entonces lo tienes que demandar por la vía civil. Entonces, pero bueno, ahí hay algunas trampitas para que no prescriba la acción ejecutiva mercantil. Los endosos, cuando ese título de crédito se vende, tú puedes venderlo porque dices, bueno, yo no quiero cobrar, no tengo tiempo, eso se lo vendes a una persona y entonces en la ley de títulos y operaciones de crédito, que es una ley general, tenemos varios tipos de endoso. Endoso en blanco, endoso en propiedad, endoso en procuración. Acuérdense que ustedes tienen que ir anotando esto. Endoso en garantía. El endoso en blanco es que simplemente el dueño de este título o el beneficiario te lo firma. Y esto se entiende como una transmisión de la propiedad. Quiere decir que si este título era a nombre de Francisco Lembo y se lo endoso y se lo entrego a la abogada Iliana, pues ese título ya es de Iliana. Por el simple endoso, es un endoso en blanco, quiere decir que es un endoso en propiedad. El endoso en propiedad, pues simplemente es más correcto ponerle aquí. Se endosa en propiedad el presente documento a favor de Iliana, con sus apellidos, el día tal a tales horas. Y entonces ella se vuelve ya propietaria de ese título de crédito y puede cobrárselo al deudor. Porque una de las características de los títulos de crédito es la circulación. Es decir, los títulos de crédito circulan. Por eso los bancos, cuando quiebran o truenan, le venden su cartera al banco nuevo y el banco nuevo pues te anda persiguiendo. Aunque tú no hayas firmado con ellos, te dicen, yo compré la cartera y me endosaron en propiedad todas las deudas, entonces tú me debes. Porque le quedaste a deber por decir, a un banco que desapareció, ¿no? A Banco del Atlántico, pero ahora soy Banamex, me debes. Endoso en procuración, cuando ustedes como abogados van a cobrar un título de crédito, entonces se los tiene que endosar, el dueño del título les endosa en procuración. Eso quiere decir que ustedes van a procurar el cobro. Cuando presenten este documento con esa firma tendrán ustedes las facultades de mandatario para poder, pues desde demandar hasta asistir a las audiencias y todas las diligencias judiciales, pero no son los dueños del título, son los gestores legales o mandatarios. Una vez que se cobra el dinero, pues el dinero o el pago saldrá a nombre del propietario del título de crédito y el mandatario pues tendrá que cobrar sus honorarios. Endoso ya vimos, bueno, ese es endoso en procuración para el cobro. Endoso en propiedad ya lo vimos, que es lo mismo que endoso en blanco. Endoso en garantía, también se puede dar un título de crédito como una garantía de pago. Por ejemplo, pues mira, yo no tengo dinero ahorita, pero te endoso pagaré como garantía de lo que te debo. O préstame tanto y te entrego este documento. Por $1,000,000, préstame 500,000 y yo te doy en garantía este título. ¿Por qué en garantía? Sí, porque no te lo estoy vendiendo. Cuando yo junte los 500,000 que me estás prestando, te los voy a regresar. Y me regresas mi documento para que yo se lo pueda cobrar al deudor. Ya ahora sí que trajes a la medida de las operaciones comerciales. Esto se ve mucho cuando tú sacas tienes tu dinero y lo metes a plazo, compras un pagaré. El banco lo que hace es venderte un documento que se llama pagaré y el banco se compromete tú le prestas el dinero al banco, le prestas tus ahorros, $1,000,000, y tú eliges el plazo, pueden ser 3, 6, 9 meses, un año, y el banco te va a pagar un 3% de intereses.
por ese préstamo a 9 meses. En 9 meses tú no puedes disponer de ese dinero y el banco te firma un pagaré, que incluso ahora el pagaré pues ya, antes venía sellado y firmado, ahora pues es nada más. Lo haces en línea y te extienden ahí un documento electrónico que sí vale, bajo el principio de equivalencia funcional y no discriminación documental. Ese es un pagaré bancario, respaldado por una institución de crédito. Por lo demás, pues el problema del pagaré, ya ahora sí que volviendo al mundo de la realidad, es que antes la gente era muy cumplida y entonces cuando no te pagaban un documento llamado pagaré o un cheque, que también es un título de crédito, la gente generalmente terminaba en la cárcel. Ahorita ya no, porque las cárceles ya no alcanzan para los delincuentes. Menos para los deudores, además son títulos mercantiles y los títulos mercantiles surgen la suerte de un título civil y la Constitución dice que nadie se puede ir a la cárcel por deudas de carácter puramente civil o mercantil. No quiero decir que no pueda haber fraudes con cheques o pagarés, pero para que haya fraude tiene que haber dolo o engaño. Si tú vas antes era muy común cuando yo empecé a estudiar que tú llevabas tu pagaré al Ministerio Público, y al Ministerio Público le decían, no me quieren pagar, y el Ministerio Público giraba un citatorio y entonces la persona se espantaba y ya venía y te pagaba, ¿no? Porque si no me van a meter a la cárcel. Hoy día, pues todo el mundo ya es mañoso y todo el mundo sabe leyes y todo el mundo tiene un compadre, un primo, un hermano que es abogado y le dice, no, no te van a poder hacer nada porque esto no es penal. Te lo tienen que cobrar por la vía mercantil o por la vía civil. Y para que te lo puedan hacer efectivo tienes que tener bienes que te puedan embargar. Y si no tienes bienes que te puedan embargar, pues no te lo van a poder cobrar. Porque si te metieran a la cárcel, pues ahorita medio México estaría en la cárcel porque todo el mundo le debe a los bancos y todo el mundo le debe a todo el mundo y todo el mundo le debe. Entonces aquí la regla de oro para ustedes como amigos, como mis alumnos, pues creo que siempre se los he dicho, es pues no presten, porque lo prestado es pariente de lo dado. Lo difícil no es cobrar. Jurídicamente, perdón, no es demandar. Tú demandas y ganas. Vas a tener una sentencia que diga, se le condena a pagar el pagaré a fulano de tal, ¿no? Le vas a ganar, pero el problema es si le vas a poder cobrar, porque ese es un relajo. Cobrar es un relajo porque tienes que encontrarle bienes para podérselos embargar, y si no tiene nada, te esconde, pues ya, a la cárcel no lo vas a poder meter. Entonces, pues la gente es muy tonta y sigue prestando a la palabra o al pagaré, sigue prestando. Muchas veces te dicen, préstame y te doy las escrituras de mi casa, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues qué padre ya con eso. No. Aunque ustedes tuvieran las escrituras de mi casa, no pueden hacer nada con eso, porque esas escrituras lo único que dicen es que yo soy el dueño. Y para que algo se pueda hacer con esa casa, yo tengo que firmar. El hecho de que tú las tengas por sí mismo no acredita nada más que pues tienes una copia. Yo puedo ir por una copia de las escrituras de la casa de alguien al registro público o a una notaría, pero eso no me hace dueño de una casa. Lo mismo de un coche. Yo puedo tener la factura de un coche, ¿verdad? Pero el coche está a nombre de esa persona y el coche es de esa persona. Aunque yo tenga la factura no hace la transmisión ipso iure o ipso facto del vehículo. Se necesita una compraventa, que es una carta responsiva, se le llaman así, pero en realidad es un contrato de compraventa con cláusula de responsabilidad. Cuando el dueño del coche te firma en la factura y te dice, se transmite, te vendo el coche en 100,000 pesos, y te firma la carta factura y te firma, además de la factura, te firma la carta responsiva, entonces ya te conviertes en dueño, vas a la dirección de autotransporte y cambias el coche a tu nombre y te cambian las placas y todo, pero porque te firmó la factura y te lo vendió. No porque te dejó la factura en garantía. Si te da la factura en garantía, no tienes nada. Es un papel que no sirve para nada. Porque incluso esa persona puede ir a la agencia y sacar otra factura y vender el coche. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres hacer un préstamo así? Pues que te dejen el coche y que te dejen la factura. Entonces sí, con el coche y la factura, pues tú hacen un contrato, y también hay que hacer un contrato de prenda, ¿verdad? Porque al rato dicen que les robaste el coche con todo y la factura y te vas a la cárcel. No, es que hoy día la gente es pero bien hija de la mañana. Por eso cuando vas al Monte de Piedad te dicen, sí, aquí sí te presto, pero me dejas tu joyita y me firmas este contratito, para que luego no me digas que te robé y que no sé qué, ¿no? Porque la gente es así, ¿no? Entonces, el que un coche traiga papeles o no traiga papeles no quiere decir que esté derecho. Y yo sí traigo los papeles de un coche, pues tampoco quiere decir que sea el dueño de ese coche. No me sirve de nada los papeles si no soy el propietario.
De todo esto hablan los artículos 1874 al 1881, que son los títulos o las facturas o los documentos al portador y su transmisión. ¿Alguna duda con esto? ¿A poco no todos estos temas que les estoy platicando es lo que les va a caer o les cae, ¿no? Porque a mí a lo largo de mis 55 años, pues es lo que me cae. La gente que presta, Sí. la gente que te pregunta, oiga, me van a dejar una factura, le presto, oiga, me trajo los papeles de su casa, le presto. Nada, no se presta nada. Por eso no hay que pedir para que no te pidan. Dicen de broma que las nachas y el dinero no se enseñan porque si te los ven, te los piden, ¿no? Pero bueno, si tú quieres perder tu lana, pues hay gente que por ganarse unos centavitos o algo, pues cae en las manos de los estafadores. Y es fácil pedir, pero luego ya pagar es un relajo. Enriquecimiento ilegítimo. Esa es otra fuente de obligaciones llamada cuasicontrato. Enriquecimiento ilegítimo también se llama pago de lo indebido. Cuando una persona le paga a una persona, le hace un pago de una obligación que no le debe. ¿Por qué? Pues puede ser por error, ¿verdad? Que te caiga un depósito en tu cuenta bancaria porque alguien se equivocó y te puso 50,000 pesos porque se equivocó de número y cayó en tu cuenta tuya. Bueno, ese dinero la persona lo iba a pagar a otra persona a la que sí le debe, a un deudor, ¿verdad? Pero por un error te lo puso a tu cuenta. Tú no tienes nada que ver con él, ni te debe ese dinero. Esto no es un delito porque se debe al error de una persona, es un error involuntario, es una imprudencia. Tú no lo engañaste, tú ni lo conoces, simplemente el dinero cayó ahí en tu cuenta por error. Pero estás recibiendo un pago de algo que no te deben. Eso se llama pago de lo indebido. Llega una lavadora y va para tu vecina y tú dices, pues, no sé, a lo mejor me la compró a mi novio y la recibes, creyendo que fundadamente y sin mala fe que es para ti, bueno, tú tienes la obligación de regresar eso porque es un pago de lo indebido. Ahora, si tú actúas de mala fe y dices, venga, déjemela, yo se la entrego, y te la robas, entonces ya estamos frente a un fraude. Ya es otra la figura o un abuso de confianza. Aquí estamos hablando simplemente de que una persona, porque la vida nos da esos ejemplos, recibe algo a lo que no tiene derecho. O incluso un cajero, ¿verdad?, que te da de más. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, vamos a ver. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, ¿por qué? ¿Qué quiere decir sin causa? Pues que no te deben, es un error. Porque si tú me debes y me pagas, pues eso no es enriquecimiento ilícito, eso es cumplimiento de un contrato, me estás pagando. Pero si no tienes motivo para haberte enriquecido a mi costa, tienes la obligación de indemnizar, que es simplemente devolverme el dinero que por error se te haya pagado. Artículo 1883. De hecho, así lo prevén los bancos. Ustedes chequen, acabando la clase, pongan ahí en Google. ¿Cómo recupero un depósito que hice a una cuenta que no era a la que le debía? Y ahí ellos te dicen, se comunican con la persona de la cuenta que por error recibió el dinero, le dan un plazo para cumplir, le meten por ahí un calambre, que no lo deberían de hacer porque el error es tuyo, pero pues sí lo hacen. Y pues si la gente es bien navida o es gente de bien, pues sí te regresan tu dinero, pero si es gente mala vida, pues te dicen demanda. Y entonces tendrías que demandar. Tendrías que demandar para que a esta persona la obliguen a regresarte ese dinero. No hay cárcel ni nada de eso porque la cuestión fue un error, no fue de mala fe. Y también si la persona recibió de mala fe porque sabía que no era suyo. Aquí en la casa de ustedes tenemos el problema de que hay dos números 22. Mi casa tiene un número 22 y pasando 2 o 3 calles hay otro número 22 de la misma calle. Entonces tenemos mucho ese problema, que cosas, correspondencia o cosas que compramos se las llevan allá, cosas mías o cosas de ellos nos las traen acá. Y a lo largo de la historia hemos tenido muchos problemas por ese tema.
Y ya últimamente, pues, ya a veces, ya ni recibimos nada, ni nada, pero sí una vez se me perdieron unas cosas y dijeron que ellos no las habían recibido, o sea, en fin. Y era algo que no valía la pena demandar, ¿no? Y tampoco puedes meterlos a la cárcel porque no hay un delito. Para que haya fraude tiene que haber un engaño, un dolo. Y aquí no hay engaño, simplemente es un hecho, es una circunstancia. Aquí están las obligaciones de la persona que recibió esa cosa. Si lo hace de buena fe, la tendrá que devolver. Si lo hace de mala fe, deberá de devolver los intereses. No la puede transmitir a un tercero, porque si la transmite, pues esa cosa se le puede quitar al que se la haya transmitido. Artículo 1885. Tampoco se puede donar. ¿Sí? A mí me llega un coche por error y me lo entregan aquí y no era para mí. Ah, no, pues fíjate que ya se lo doné a Gaby. No, eso sí lo puedo hacer como una forma de querérmelo quedar, ¿no? Pero eso es ilegal y se tiene que devolver a la persona que es la verdadera dueña, porque no hay en realidad una transmisión, sino es un pago sin causa. No hay causa, no hay motivo. Por lo tanto, y bajo la teoría de los actos jurídicos, estaríamos ante un acto nulo, un pago nulo, por error involuntario. Ese es el tema, ¿vale? Si fuera dolo, mala fe o violencia sería otra cosa, pero aquí. Pero el error, pues es de la persona que paga, que le paga a alguien a que no le debe, o a lo mejor del mensajero, del que va a entregar la cosa. Entonces se deberá de restituir. No nada más de pizzas y de cosas como las que estoy hablando, también puede haber errores en entrega de coches, departamentos, edificios, en fin, es para todo, maquinarias. Gestión de negocios, la gestión negocio. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el pago de lo indebido? También es un cuasicontrato. No, doctor. No, doctor. ¿Por qué son cuasicontratos? ¿Por qué el pago del indebido es un cuasicontrato? Pues porque nunca contratamos eso, ¿no? Pero sin embargo, surge la obligación, es una fuente de obligaciones de restitución. Vamos con otro cuasicontrato. La gestión negotiorum, así se llamaba en Roma. La gestión de negocios tiene su fundamento en los llamados buenos oficios. ¿Qué son los buenos oficios? Bueno, yo le decía de broma cuando daba esta clase, les decía a los alumnos, a lo mejor a ustedes les tocó si les di obligaciones, le llamaba yo de broma el metiche. Ahora ya se me quitó mucho lo bromista porque antes éramos muy mandados los maestros y ahorita ya no. Por ejemplo, ustedes ya me conocen y todo, pero le platicaba yo a Gaby que ahorita en los grupos donde yo imparto, que ya son pues maestrías y doctorados, pues hay jueces, hay ministerios públicos, igual que aquí, ¿no? Igual que aquí que también ya tenemos. Pero estamos en una época de que la gente es de cristal, ¿no? Y de todo se ofende. Yo nunca he sido ofensivo ni nada, pero sí era bromista, pero hay gente que no aguanta, ¿no? Pero bueno, este contrato es una persona metiche, decía yo de broma, porque es una persona que se mete en un asunto al que no fue llamado, ¿no? Surge una situación que le puede causar un perjuicio a una persona, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el más clásico, mis vecinos se van de vacaciones. Ni siquiera me avisan, pero yo como soy bien chismoso me doy cuenta. Y resulta que al segundo o tercer día llegan unos tipos ahí y se quieren meter. Y entonces pues yo, sin que me lo hayan pedido, porque bueno, si mis vecinos me dijeron, ahí te lo encargo, te dejo las llaves, te vienes a dormir, te vamos a pagar, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Ya estaríamos hablando de un contrato de prestación de servicios para el resguardo del inmueble. Pero no, ni siquiera yo me di cuenta que si van de vacaciones, pero ahora me estoy dando cuenta que se quieren meter a robarles o les quieren, o ya están vendiendo la casa, ¿no? Ahí. Entonces yo me puedo meter sin tener el consentimiento del que está de vacaciones, ¿verdad? Porque ni sabemos dónde anda el dueño del negocio. Esta persona en este tipo de asuntos se llama dueño del negocio. No porque sea un negocio, sino porque es un asunto, un problema. El dueño del negocio no da su consentimiento. Sin embargo, hay una persona tercera llamada gestor de negocios que basado en la buena fe o en los buenos oficios, en el apoyo, en la humanidad, se mete
sin estar obligado y sin habérselo pedido el dueño del negocio, a resolver o a representar o ayudar en un asunto ajeno. En estos casos, el gestor del negocio, deberá de obrar conforme a los intereses del dueño. No tiene derecho a que le paguen honorarios, ni que le paguen, porque es un favor, es lo que conocemos como un favor. Y también tiene obligaciones, ¿verdad? Tiene obligaciones en caso de que obre de mala fe o con negligencia, pues tendrá que reparar el daño. Si esta persona le dijo no te metas, no te importa, y aún así se mete, pues también adquiere obligaciones de reparación del daño por haberlo hecho a la fuerza. Pero lo más común es que, o vamos a pensar otro ejemplo, ¿no? Que se empieza a quemar la casa y entonces el vecino rompe la puerta, se mete para poder apagar la televisión que se quedó prendida o la olla. Entonces, pues aquí, además de estar bajo una figura que anula la antijuridicidad y que se llama estado de necesidad, que hace que un delito esté justificado. Además también, pues obrando como gestor de negocios, tendrá derecho el gestor a que le paguen el dueño del negocio los gastos que haya realizado. Vamos a suponer que llegaron los bomberos y que hubo necesidad de que ciertas cosas se guardaran en una bodega para que no se las fueran a robar. Y entonces el gestor de negocios pagó dinero para que esas cosas se las guardaran al dueño. Les pagó a XZ cosas, ¿no? Para poder salvar esa casa. A unos cerrajeros para que cerraran la casa y no se fueran a meter a robar más o le fueran a invadir. Y entonces, este dueño del negocio va a venir y va a decir, no, pues si yo no te pedí nada, ¿verdad? Porque así, perdón, pero así es la gente de hojaldra. Y por eso la ley dice, no, sí le tienes que pagar, porque él obró como gestor de negocios en tu beneficio. Entonces surge una obligación, a pesar de que no hay, porque es un cuasi contrato, porque aquí no hay contrato. Si yo te lo hubiera encargado, entonces sí hubiera un contrato, ¿verdad? De resguardo. Pero no hay un contrato, es un hecho que ocurre y entonces yo me meto de metiche, ¿verdad? Así le llamaba yo de broma, en representación de los intereses del dueño del negocio. Se llamaba en Roma la gestio negotioro. Y a veces, una vez sí, creo que lo platiqué aquí, una vez sí nos sirvió mucho porque nuestro jefe, del maestro Álvaro, yo en paz descanse, nuestro jefe se había ido de vacaciones y entonces tenía una casa y con una alberca y llegó en ese tiempo la delegación, creo que está allá por Coajimalpa, y le metieron una clausura, le clausuraron y le estaban dando 3 días para que presentara los papeles, porque si no le iban a destruir la alberca y la cancha y no sé qué tantas cosas. Así tipo López Obrador, ¿verdad? Iban a llegar y así como, bueno, ustedes no se acordarán, pero cuando empezó este señor a dar señas de vidas, así le hizo. Destruyó una carretera para un terreno y se metió para construir por ahí, dice que un hospital de esos inservibles. Y por eso le iban a quitar el fuero, en la época de Vicente Fox. Y entonces, pues, al estar ausente nuestro jefe, ¿verdad? Pues nosotros no teníamos ningún contrato, ni éramos sus abogados, ni nada, ¿no? Pero pues estamos viendo, nos hablaron por teléfono los vecinos, nos dijeron, oye, está pasando esto, ya están aquí con las máquinas y todo, y nosotros no tenemos un poder, porque si tuviéramos un poder, si él hubiera sabido, nos deja un poder o simplemente no se va. Y entonces nosotros llegamos y obramos como gestores de negocio. Así nos apersonamos, promovimos un amparo, basándonos en los artículos del Código Civil como gestión de negocios. Dice el artículo 1896, el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño. Debe desempeñar su cargo con toda diligencia, la misma que emplea en sus negocios propios, y en caso de culpa o negligencia deberá de pagarle al dueño del negocio los errores que cometa. Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente, el gestor pues tiene derecho a recobrar lo que haya gastado. Aquí la voluntad del dueño del negocio pues no la está dando, pero se presume. ¿Por qué se presume? Pues porque el gestor se mete para pararle perjuicio en su beneficio a una situación dañosa, a una amenaza, a sus bienes, no nada más a una casa, puede ser, o sea,
hijos. Ahorita lo vamos a ver, ahí la misma ley lo dice. Y hay casos que la propia ley contempla. Lo más pronto posible hay que darle aviso al dueño del negocio para que se entere. Y en su caso ratifique o no ratifique la gestión. En este caso, cuando apareció nuestro jefe en aquel tiempo, pues claro que ratificó, porque nosotros evitamos la clausura. ¿Por qué? Porque no teníamos personalidad. Si metemos el amparo diciendo que somos sus amigos, sus empleados, van a decir el carácter de empleado no te faculta para intervenir en esta cláusula. Entonces ni siquiera mencionamos que éramos empleados, sino que éramos gestores de negocios. Y eso nos dio personalidad en el amparo para poder solicitar la suspensión provisional en lo que el señor venía o era localizado. En ese tiempo, porque no sé si no había celulares o no llevaban, no sé. Ya después ya él vino y entonces ya se apersonó y salvamos ese asunto. Pero sí nos costó un trabajo, un poquito de trabajo, como unas 2 horas, porque les voy a decir la verdad, o sea, ustedes conocieron a Álvaro, era un genio, pero pues estas cosas se van olvidando. Y no encontrábamos cómo le hacemos, ¿no? Habíamos pensado en hablar con un notario para que nos hiciera un poder, un notario que lo conoce a él. Pero pues ese poder, desde luego, si él no está, pues no se iba a poder otorgar. Estábamos pensando eso. ¿Por qué esta figura no la habíamos tomado en cuenta? ¿Por qué? Porque pasan muchos años, compañeros, y se nos olvida. Y por eso, qué bueno que los que ya son abogados están aquí. Porque a lo mejor nunca lo ocupan. Yo solamente una vez lo ocupé en la vida. Y me sirvió para que mi jefe dijera, ay, pues, así lo dijo, no estoy bromeando, dijo, vale la pena lo que les pagamos. Porque sí nos pagaban mucho y en realidad no hacíamos nada, ¿no? Era un jefe así medio raro. Tenía unos negocios muy raros. No digo mal, ¿no? Y nos pagaba muy bien. Y casi no hacíamos nada. Y siempre se reían. Y él dijo, todo lo que les he pagado valió la pena, porque salvaron mi casa. Y entonces dice uno, sí vale la pena conocer y saber, ¿no? Porque ahorita ya les platiqué ejemplos de que ustedes, pues una situación de una demanda, un embargo, cualquiera que les vaya a pasar a un hermano, a un primo, a un familiar, a un vecino, ustedes se pueden meter y adquirir la personalidad bajo gestión de negocios. Que es en realidad, por ejemplo, lo que hace la ley de amparo. La ley de amparo, cuando habla de personas que son privadas de su libertad o que, bueno, no existe la pena de muerte, pero en su momento que iban a ser privadas de la vida o que iban a ser deportadas o actos prohibidos por el 22 constitucional, cualquier persona puede promover el amparo. Cualquier, incluso hasta una persona menor de edad o un niño, ¿no? Entonces es una figura, digamos que el amparo tiene una derivación o una figura análoga a la gestión del negocio. No sé si a ustedes se las hayan enseñado, a mí no mucho, nada más me la mencionaron. Por eso es que al maestro Álvaro y a mí nos costó trabajo buscarle por dónde. Estuvimos como 2 o 3 horas estudiando hasta que nos encontramos en el código esto. Y ya nunca se nos va a olvidar. Bueno, aquí están las reglas entonces, y un ejemplo muy claro está aquí en la propia ley. Personas o padres que se van sin dejar alimentos. Y tú como vecino o pues amigo, padrino, le das dinero a esos niños o los acoges o apoyas con dinero, el obligado, que es el papá, tiene la obligación de pagarte. Dice el 1908, cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos los diese a un extraño, tendrá derecho a reclamar su importe. Entonces, ¿sabes qué? Te largaste y dejaste a tus hijos y yo los tuve que mantener porque si no se mueren de hambre los niños, así que me pagas. Eso se hacía mucho cuando las pensiones no se podrían cobrar retroactivas. Cuando no había derechos humanos como ahora los conocemos, para poder cobrar pensiones retroactivas, porque había una jurisprudencia que decía que las pensiones retroactivas no se podían cobrar porque si la mujer o la deudora, perdón, o la acreedora había podido mantener al niño, pues se presumía que no necesitaba la pensión. Entonces ya no se podían cobrar. Después viene el tema de derechos humanos, la reforma. Perdón. Cuando existía este régimen de que no se podía cobrar, decía la ley,
No se pueden cobrar pensiones retroactivas a menos que la acreedora se haya comprometido o firmado deuda con un tercero. Y entonces lo que hacíamos los abogados era, para poderle cobrar retroactivamente, le decíamos, fírmele unos pagarés a su compadre o a su amigo. Y entonces el amigo llegaba al juicio y metía los pagarés y decía, yo se los presté a la señora para que mantuviera a los niños. Y entonces ya se podían cobrar esas deudas atrasadas de pensión alimenticia. Fíjense cómo para todo hay manera, ¿no? Cuando uno le intelige al derecho. Pero ahora ya no es necesario porque ahora ya la Suprema Corte, después de la reforma del 2011, ya permite el cobro de las pensiones retroactivas, incluso llegando el acreedor alimenticio a la mayoría de edad. Puede perseguir a su padre o a su madre para que le pague las pensiones atrasadas, desde que nació hasta que terminó de estudiar. Y aquí lo reitera el artículo 1908. Último ejemplo, personas también que se mueren y que no hay para los gastos funerarios, y entonces la persona que haga esos gastos puede repetir contra sus deudores alimenticios. Si se muere por aquí alguien, una vecina o alguien, un conocido, y los hijos no quieran, no puedan o no estén, yo pago esos gastos para enterrar a la persona y después se los demando a los hijos para que me paguen, porque ellos tienen la obligación alimentaria. Así obra la gestión negociadora. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ya No, viene otro tema, ya hoy los dejo descansar porque fue mucho bla, bla, bla. Lo que viene es muy importante, porque viene para la próxima clase, viene la responsabilidad de los actos ilícitos, el daño moral, la responsabilidad objetiva, que también es fuente de las obligaciones y también es un cuasi contrato, que nace de actos ilícitos. No es lo mismo que un delito. Un acto ilícito no es lo mismo que un delito. Por ejemplo, el pagarle a una persona lo que no le debo es ilícito, porque va contra la ley. Pero no es delito porque no está tipificado en el Código Penal, porque no hubo dolo. Entonces aquí vamos a ver actos que son ilícitos, que son contrarios a la ley, que obligan a pagar, o surge una obligación, pero no es de cárcel. Es una obligación de reparar o de pago. Nos vemos el día jueves para continuar con práctica y el martes para seguir con obligaciones que nacen de los hechos y actos ilícitos, daño moral, obligación objetiva. Gracias. gracias.